Buenos días, nuestros queridos hermanos de la Iglesia Río de Vida. Hoy los saludo desde nuestras casitas, allá en sus casitas. Les damos un saludo caluroso, pues ya como todos conocen, la situación por la que estamos pasando, la situación por la que ahorita a nivel mundial tenemos que quedarnos en nuestras casas, tenemos que acatar las órdenes, y nosotros como cristianos más que nadie tenemos que dar ejemplo en todo esto. Quiero bendecirles en esta mañana, quiero llegar hasta sus casas, porque pues los templos se tuvieron que cerrar, pero la iglesia no. La iglesia tiene que seguir en pie y más que nada ahora tiene que haber un tiempo de búsqueda, de avivamiento en nuestras casas. Entonces, a raíz de eso, en esta mañana vamos a compartir juntos la palabra de Dios y palabra de ánimo y fortaleza y crecimiento, que es lo que más necesitamos, anhelamos y necesita el mundo en este momento. Y nosotros como iglesia tenemos el deber y las responsabilidades de nuestras casas, seguir conectaditos allí con la palabra, con el Señor, con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a entrar en la palabra del Señor. Vamos a hablar un poco de la palabra de Dios en esta hora. Así que allí desde sus casas vamos a hacer una breve oración. Vamos a decirle: Señor, que estás en el cielo, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres digno de toda la honra, de toda la gloria y de toda la alabanza. En esta mañana que estamos aquí conectados contigo, queremos pedirte que por favor tú desciendas a nuestras casas, desciendas a nuestros hogares, que estés en nuestras familias siempre. Tú toma el control de toda esta situación a nivel mundial. Estamos en tus manos, Señor, y pedimos tu intervención y sabemos que tú algo estás haciendo por medio de esto. Padre Celestial, muchas veces no podemos ver cuando tú obras, pero tú siempre estás allí y conoces cada situación y por qué lo permites. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos y te damos gloria, honra y alabanza. Bueno, mis hermanos, la palabra en esta mañana especial. Muchas veces hay cosas que son obvias en nuestra vida, cierto que sí, en la vida cotidiana hay cosas que son obvias, pero con ser de eso nosotros como seres humanos siempre tendemos como a desobedecer en nuestra carnalidad, a llevar la contraria en cuanto a los designios de Dios. Entonces, pero hay algo de lo que es muy importante que quiero hablarles en esta mañana, y es acerca de la oración. Estamos en tiempos en los que tenemos que estar en oración, clamando, buscando a Dios más que nada en este momento. ¿Por qué? Porque ese es nuestro deber como iglesia y como cristianos. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Estamos en la iglesia y como que se nos olvida la importancia de la oración, en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con Dios. Mire, un cristiano sin oración, sin búsqueda, pues va a ser un cristiano frío, va a ser un cristiano débil, va a ser un cristiano, mejor dicho, va a estar muy mal si no tiene la oración, si no tiene el hábito de orar en su vida diaria. Entonces, un cristiano al que no le guste orar, al que no le guste la oración, puede ser derrotado fácilmente por Satanás en medio de las pruebas o de las circunstancias o de la tentación que permanentemente estamos siendo tentados por el enemigo, y lo sabemos muy bien. Tenemos que entender la importancia de la oración en nuestras vidas y que sea un hábito en nuestras vidas, un hábito muy importante como cristianos. La fuente de alimento, la fuente de poder, la fuente de restauración, la fuente de crecimiento es la oración para nosotros los cristianos y obviamente la palabra de Dios. Entonces,
Hoy quiero hablarles acerca de los tipos de oración que tenemos que hacer permanentemente en nuestras vidas y ahora en nuestras casas. ¿Sí? A ver, tipos de oración. Número 1, la oración personal. La oración personal para nosotros como hijos de Dios. ¿Qué nos dice la palabra acerca de este tipo de oración? En Mateo capítulo 6, versículo 5 nos dice lo siguiente: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La oración en lo secreto. ¿Cuál es la oración en lo secreto? La oración personal, mi oración, la que yo hago en intimidad con Dios, la que está en mi corazón para Dios, la que yo hago en lo secreto, esta que habla aquí este texto, la oración en la que yo voy al Padre y hablo con Él lo que tal vez no hablas con nadie en la vida, lo que nadie conoce, lo que nadie conoce de ti, la que haces en intimidad con el Padre. Esa oración. La oración de intimidad es la que hace tu relación con Dios. Si yo no tengo intimidad con Dios, si yo no tengo esa búsqueda especial, ese tiempo bonito a solas con el Señor, pues va a ser muy difícil que yo como cristiano crezca, que yo como cristiano madure, que yo como cristiano pueda avanzar. Si no tengo esos tiempos de intimidad con Dios, esos tiempos personales que son para ti, nada más para ti, para más nadie, para ti y Dios, pues va a ser difícil. Y resulta que muchas veces como cristianos nos da pereza o por falta de tiempo, por falta de muchas cosas, nos sacamos ese tiempo para orar con Dios, que es demasiado importante, porque este tipo de oración es la que hace tu relación con Dios. Entonces, depende de cada cuánto ores, es el nivel de comunicación que tú tienes con Dios a nivel personal. ¿Cuántas veces al día tú oras, tienes ese tiempo de intimidad con Dios? 1, 2, 3 o ninguna, que sería muy grave para ti como cristiano. Estamos en un tiempo en el que este tipo de oración no puede faltar ahorita en tu vida. Es más, en ningún tiempo debe faltar, pero hoy más que nada te invito que si has estado de pronto flojo en esa área, tienes que volver a levantarte, tienes que restablecer nuevamente tu relación con Dios, tu oración personal. Es tiempo en el que la vuelvas a hacer, en que la vuelvas a buscar. Esta oración es la que te hace crecer como cristiano y la que te da madurez espiritual. La oración personal es la que te hace crecer como hijo de Dios. En lo secreto es que Dios te empodera para usarte en público, lo que nos dice aquí la palabra. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí? La oración personal, o sea, tu relación a solas con Dios es la que te da empoderamiento. ¿Por qué? En la intimidad es que Dios obra. En la intimidad es que viene sobre ti el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, ¿ellos qué estaban haciendo? Estaban orando, clamando a Dios, orando, haciendo oraciones, y estaban allá donde encerraditos, buscando al Señor, y vino sobre ellos la presencia del Espíritu Santo. Entonces es lo mismo. Si no hay oración sobre nosotros, es muy difícil que el Espíritu Santo esté ahí, que esté en nuestras vidas. Si no tenemos intimidad con Dios, no podemos
Es difícil que el Espíritu Santo venga y es difícil que pues tengamos el empoderamiento que anhelamos y que queremos y que deseamos todos como cristianos. Entonces, el Espíritu Santo viene sobre ti dependiendo del nivel de búsqueda y del nivel de intimidad que tengamos, de relación que tengamos con el Señor. Mire, un cristiano sin oración es como un carro sin gasolina, no nos sirve de nada, no nos lleva a ninguna parte, o sea, no llegamos a ningún lado, no podemos arrancar de donde estemos, despegarnos. La oración, la intimidad con Dios es muy importante. Segundo tipo de oración que no puede faltar en nuestras vidas es la oración de intercesión. Sí, señores, la oración de intercesión. ¿Qué nos dice la palabra acerca de este tipo de oración? En Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 16, dice lo siguiente: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestros pecados unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, nos dice la palabra. Entonces, oración de intercesión. De aquí nos está hablando, el orar los unos por los otros, el orar por las necesidades de los demás. Eso es algo que no puede faltar, porque nosotros como cristianos no podemos ser egoístas en nuestras oraciones. Sí, como les decía hace un momento, tenemos que tener la oración personal, pero también debemos orar por los demás. Y este tiempo, iglesia, es un tiempo en el que este tipo de oración no puede faltar en nuestras casas, en nuestra vida, en nuestra boca. La oración de intercesión. Este es un tiempo en el que tenemos que orar e interceder por las necesidades de nuestros hermanos, del mundo en general. Estamos pasando una situación complicada a nivel mundial, una situación que tal vez no estábamos acostumbrados o nosotros no habíamos visto antes, de tener que quedarnos en nuestras casas encerrados, de estar esta preocupación, la mortandad, las familias. Si usted ve noticias se da cuenta que los países como Italia, España y demás están pasando por situaciones muy duras, muy dramáticas, y nosotros no queremos que nuestro país caiga en una situación de esta. Yo creo que nadie lo quiere. Por lo tanto, ¿a quién tenemos que clamar y orar? Al Espíritu Santo, al Señor Todopoderoso, para que Él interceda en esta situación. Entonces tenemos que estar haciendo oración de intercesión. Este es un tiempo en el que tenemos que estar orando e intercediendo delante del Señor. Dice, el orar los unos por los otros en estos tiempos es que no puede faltar. El mundo necesita de tu oración, iglesia. Tus hermanos de la iglesia necesitan de tu oración, iglesia, porque eso nunca debe faltar. Siempre estamos entre la iglesia y siempre hay necesidades, y a veces nuestros hermanos están pasando por dificultades que muchas veces conocemos, de las cuales sabemos, y en nuestro tiempo de intimidad nos sacamos un tiempo para interceder por ellos delante del Señor. Es importante. Mira que la palabra dice que debemos orar los unos por los otros aquí en Santiago, y nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, iglesia, tenemos que interceder. Este es un tiempo en el que tenemos que interceder, en el que tenemos que orar por nuestros hermanos, por el que está necesitado. En este momento muchas personas se tienen que ir a encerrar en sus casas de la misma iglesia, y son personas que tal vez viven del día a día y no tienen abastecimiento. Entonces,
Aquí es donde hay que interceder y también, si es posible, actuar. Porque no solamente orar, también hay que hacer. Dice la palabra que no debemos ser solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. A todo el que usted le facilite en este tiempo orar, por quien se le facilite en este tiempo ayudar, debe hacerlo. Entonces, tenemos que orar por los que están en eminencia, o sea, nuestros líderes, nuestros gobernantes. Tenemos que orar por el presidente de la nación. Tenemos que orar por él y por todo su gabinete, que en este tiempo sea dirigido por Dios, que en este tiempo actúe con sabiduría, que en este tiempo sea guiado. Estas personas son las que son más tentadas por Satanás, porque están en eminencia, y Satanás sabe que si utiliza a una persona de estas puede hacer mucho daño al pueblo en general. Entonces, estas personas necesitan estar rodeadas por nuestra oración. No es tiempo en que usted esté hablando mal, criticando como iglesia, que sí hizo, que no hizo. No, esto es tiempo de que usted más bien esté orando por nuestros alcaldes, por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, por nuestros gobernadores, por todos ellos. Y esto no es solamente este tiempo, esto es algo que la iglesia debe hacer todo el tiempo, permanentemente, estar orando por los que están en eminencia. Entonces, la oración de intercesión, iglesia, es algo que no puede faltar en nuestro diario vivir, en nuestra comunión con Dios. La oración de intercesión. Tercero, el clamor. La oración de clamor. Este tipo de oración es algo que necesitamos también en este tiempo. Vamos a la palabra, a Jeremías capítulo 33. Ya saben, conocemos este texto. ¿Y qué nos dice acerca de eso? Mire lo que dice Jeremías 33 desde el versículo 1 y dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová, que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Mira lo que nos dice la palabra de esto. Ahora, ¿qué es un clamor? ¿Qué es clamar? El clamor es expresar con voz audible y de gran sentimiento lo que tú quieres decirle a Dios. O sea, orar por una necesidad, por cierta necesidad, pero con, mejor dicho, con voz audible, no es hacer una oración allí como toda con pereza, como susurrando ahí como que toda seca. No, un clamor es algo con ganas, algo que sale de aquí, del alma, del pecho, del corazón, ¿cierto que sí? Eso es un clamor. Dice también Isaías capítulo 51 versículo 1, nos habla de el clamor, y dice Isaías capítulo 58, versículo 1, dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. O sea, clamor a voz en cuello como trompeta es alzar su voz. Iglesia, este es un tiempo en el que usted se tiene que reunir como familia, estar en casa, van a tener mucho tiempo para hacerlo. Hacer un clamor por la nación, hacer un clamor por la iglesia, hacer un clamor por los necesitados, hacer un clamor por las víctimas. Ese es un tiempo en el que tenemos que alzar nuestra voz. El clamor siempre debe estar o aparece en los momentos de prueba, de dolor, de angustia.
Cuando hay gran deseo de ser escuchado por parte de Dios, ese es el clamor. Entonces, si hablamos de la oración de intercesión y el clamor, es algo que van en el mismo sentido, pero que no son iguales. Una oración de intercesión usted la puede hacer por allá en su momento de intimidad, hasta susurrando. Un clamor es que usted se levanta, que alza su voz, que clama a Dios, que no le da pena a los que están a su alrededor. Sabemos que un clamor es un deseo grande de ser escuchado por Dios. Y siempre aparecen los momentos, casi siempre aparecen los momentos de angustia. Muchas personas están pasando por angustia en este momento. Usted no debe perder la calma, pero sí debe clamar a Dios. Debe clamar al Señor por todas estas cosas y por nuestra vida diaria, porque no solamente pues estamos pasando por dificultades a nivel mundial, casi siempre también en nuestra casa hay dificultades, tenemos problemas, tenemos cositas ahí por vivir, por solucionar, que este sea un tiempo en que tengan la oportunidad de hacer eso, de estar en sus casas, de solucionar problemas, de unirse en oración, en que haya unidad, en que haya respeto, en que haya responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios. Entonces hay que clamar al Señor en este tiempo. Entonces, Jeremías 33 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, donde hay clamor, hay respuesta y revelación de parte de Dios, porque dice: te enseñaré cosas que tú no conoces. Si tienes dudas, si quieres que el Señor te revele cosas que no entiendes y que no conoces, clama al Señor, porque aquí el Señor lo promete en su palabra y nosotros creemos que la palabra del Señor se cumple. De hecho, todo esto que está pasando en este tiempo es cumplimiento de las señales de la venida de Cristo. Entonces, por eso usted y yo debemos clamar. Y por último, pero no menos importante, la oración de gratitud. Ya sabemos que es una oración de gratitud, ¿verdad? Pero nos dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17 y 18. Versículo 16 dice: estad siempre gozosos. 17, orad sin cesar. Eso ya lo conocemos muy bien. Y 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo, en todo. Estas son las oraciones de gratitud, de acción de gracias. La oración que no puede faltar tampoco en nuestra vida diaria. Entonces, la oración de gratitud ya sabemos que es esta que debe aparecer en nuestras vidas. Cuando recibimos del Señor, cuando estamos agradecidos con el Señor. Y yo pienso que nosotros todos los días debemos estar agradecidos con el Señor. Aún en este tiempo de calamidad, debemos estar agradecidos con el Señor, porque Dios hace algo, siempre está allí. Y a nuestra iglesia, Dios la ha guardado de muchas cosas. Entonces, mire, cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, hizo una oración de gratitud, que es un himno de victoria. Dice la palabra que entona un himno de victoria, que no es más que una oración de gratitud al Señor. Cuando Ana dio a luz a Samuel, hizo una oración de gratitud. Hay un cántico especial en el libro de Samuel de Ana haciendo una oración de gratitud al Señor, porque ya sabemos que esta era una mujer estéril que hizo una oración delante del Señor y Dios la escuchó y Dios obró en su vida y le dio este hermoso hijo, un gran hombre y un gran siervo de Dios, pues Samuel. Muchos de los salmos del rey David son oraciones de gratitud, de tantas victorias que el Señor le dio, de tantas victorias y de tantas cosas que el Señor le otorgó al rey David. Le otorgó
muchas cosas buenas, le perdonó muchas cosas, lo levantó, lo llevó, hizo del rey David pues el gran hombre que nos habla la palabra. Y esto el rey David lo sabía y hacía oraciones de gratitud y le escribió muchos salmos en gratitud, muchas alabanzas fueron elevadas al Señor en gratitud por su amor, por su bienestar, por todas las cosas que el Señor hizo en cada una de estas personas. Y si usted lee a lo largo de la palabra va a encontrar muchas oraciones de gratitud. Entonces, pero ¿en qué tiempo debemos hacer la oración de gratitud? Claro, cuando estamos agradecidos, cuando hemos recibido del Señor. Pero no solo cuando recibimos del Señor debemos hacer oraciones de gratitud, también en medio de la prueba debemos hacer oraciones de gratitud. En Santiago, ahí mismo en Santiago, capítulo 1, nos dice que nosotros, cuando estemos en medio de la prueba, debemos estar alegres y gozosos. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de fe produce paciencia. O sea que en momentos de prueba también tenemos que hacer oración de gratitud. ¿Por qué? Porque Dios algo está haciendo en medio de la prueba. Dios por medio de la prueba nos enseña muchas cosas. Nosotros hemos pasado muchas pruebas de las cuales, si no las hubiésemos vivido, si no las hubiésemos pasado, no estaríamos donde estamos y no hubiésemos aprendido lo que sabemos y conocemos hoy de Dios. Y por eso tenemos que dar gracias. ¿Y por qué? ¿Por medio de qué nos enseñó Dios? Muchas cosas, por medio de las pruebas, por medio del desierto. O sea que en medio del desierto y en medio de la prueba, usted y yo tenemos que hacer oración de gratitud. Así que este es tiempo en el que también en nuestra boca tiene que haber este tipo de oración de gratitud al Señor por lo que está haciendo. Yo no sé qué está haciendo Dios, le mentiría si le diría yo que lo sé, pero yo sé que algo está haciendo, algo bueno, y estoy segura que en nuestras casas este es tiempo para que haya un avivamiento, para que haya un buscar, para que haya un crecimiento espiritual, para que haya un fortalecimiento espiritual. Y anhelamos que cuando esto pase, la iglesia haya pasado por esta situación, pero salga siendo una iglesia más fuerte, más fortalecida, más convencida del poder de Dios y más segura de que quiere crecer y de que quiere buscar del Señor. Iglesia Río de Vida, nosotros tenemos que ser una iglesia así, porque no solamente pues a nivel mundial, también a nivel personal como iglesia, y como iglesia enfrentamos dificultades, pasamos dificultades, pero si el Señor está permitiendo todo esto, algo nos va a enseñar, algo bueno sale de las pruebas, algo bueno. Entonces, por esto también tenemos que hacer oración de gratitud al Señor, no puede faltar. Entonces, Filipenses 4 nos dice que debemos orar al Señor con toda oración y ruego. Filipenses 4, versículo 6, con toda oración y ruego. O sea, con todos este tipo de oraciones de las que hoy hemos hablado, oración y ruego. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Orar sin cesar. Eso nos dice la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice orar sin cesar. Nosotros estamos en un tiempo en el que tenemos que orar sin cesar. No podemos parar. Es más, nunca debemos parar como iglesia, nunca. Pero a veces cometemos el error de hacerlo y por eso a veces se nos vienen pruebas y dificultades de las cuales el Señor nos tiene que despertar. Este es un tiempo de despertar, iglesia. Tú no te vas a quedar en casa para quedarte durmiendo, echado y descansando, porque se cerraron los templos, pero la iglesia no. La iglesia en este momento es que más tiene que estar en pie de guerra desde sus casas, orando, buscando al Señor, estando en su presencia, despertando.
Si estábamos dormidos, este es el tiempo en el que tenemos que despertar. Creo que el Señor nos está dando un sacudón a nivel local como iglesia y a nivel mundial. Hay que ponernos las pilas, iglesia. Vamos a hacer una oración especial por esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado en esta mañana. Padre Celestial que estás en el cielo, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, te damos adoración, te damos toda la adoración a ti. Jesucristo, te glorificamos, te honramos y te bendecimos. Padre Celestial, que este tiempo sea un tiempo en el que estemos orando, Padre Celestial, que este sea un tiempo en el que estemos buscando de ti. Muévete en nosotros, muévete en nuestras casas, muévete en nuestras familias. Permite que nuestras familias tomen este tiempo para orar, para interceder, para clamar y para ser agradecidos contigo. Ayúdanos a crecer como iglesia y ayúdanos a avanzar en el camino. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, Señor. Gracias. Queremos invitarles a que se suscriban a este canal, Iglesia Río de Vida. Recuerden que este canal es para estar conectados, para estar recibiendo, para estar orando entre nosotros y para estar recibiendo de la palabra del Señor. Eso es muy importante en nuestras casas. Suscríbase a este canal para que esté recibiendo contenido y para que podamos seguir compartiendo la palabra del Señor. Que tengan una hermosa mañana, que el Señor les bendiga.